Bien, y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Hora 12. Ahora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, don Luis Molina. Es de la casa ya. Ya, ¿Cómo claro, está, ya don está Luis? en la casa. Muy bien y muchas gracias nuevamente por darnos espacio para mostrar las actividades que se están haciendo. Claro que sí, pues, y una muy importante es la que se va a realizar el día de mañana, en donde va a haber un seminario con importantes invitados. Sí, viene, mira, hemos hecho una composición de panelistas, es un seminario de política, es una composición de panelistas académicos, de dirigentes, donde vamos a hablar de la crisis política actual, la vamos a analizar desde la historia, esto lo estamos organizando como museo histórico. Vamos a explicar cómo hemos llegado a este punto, lo que está ocurriendo, la crisis que está ocurriendo, y vamos a tratar de, en ese debate, porque va a ser debatido, eh, vamos a tratar de tirar líneas de cómo vendría o cómo quisiéramos que viniera la política hacia el futuro. Es entretenido eso Sí, del debate, ¿ah? sí. A las personas les gusta. Sí, yo lo uso harto, si usted se ha dado cuenta, casi todo siempre hago con debate, porque mire, justamente uno de los temas es participación ciudadana. Y yo, quizás para entrar en materia y hablemos un poco de lo que vamos a hablar, justamente la participación ciudadana tiene que tener dos requisitos. Y esto yo lo he ido viendo, digamos, a medida que uno ve las experiencias que se van haciendo y cómo uno va mejorando esta participación. Tiene que tener dos requisitos. Uno es la profundidad y otro es el debate. ¿Por qué? Porque la profundidad primero es que, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto, supóngase como municipalidad, voy y hablo con las organizaciones, que es lo que típico que se hace, voy a las organizaciones, la junta de vecinos, etcétera, ahí tengo un grado, ¿no es cierto?, de participación. El punto es que, si usted nota, digamos, no necesariamente las juntas de vecinos logran profundizar en su comunidad ese proyecto. Entonces usted ve cosas como que, o sea, finalmente no es algo tan profundo que se conozca. La profundidad también se logra con el tiempo, porque uno tiene que tratar, aun cuando existan organizaciones, tiene que llegar de tratar a toda la población para que la población se entere bien de lo que va a ocurrir. Ahora, eso no sirve si no va con debate. Porque los debates, más que ver quién gana o pierde en una posición, lo importante es mostrar distintas posiciones. ¿Por qué? Porque las personas que ven los debates, que participan en los debates, lo que hacen es que muchas veces no es que se vayan necesariamente a abanderar con una u otra posición, sino que la posición que tienen se aclara al escuchar distintas posiciones. De todas maneras. Entonces, con eso yo puedo decidir como comunidad. Entonces, todo proceso de participación ciudadana tiene que tener estas dos características. Porque vamos a hablar de la economía de mercado también, por ejemplo. Perfecto. Eso es importante también conversarlo y adelantar, por ejemplo, cómo vamos a tomar estos temas. Eh, en el análisis histórico, porque la pregunta es, claro, ¿está la economía de mercado? Algunos lo llaman neoliberalismo, capitalismo, pero en realidad no es lo mismo. Sin embargo, y se critica eso de que nosotros lo hemos usado demasiado en todo ámbito, hasta en la educación. Y esa es una buena crítica. Ahora, pero esa crítica no significa que la economía de mercado no funcione, no sirva, sino que es justamente eso es lo que hace lo político. Lo político, por ejemplo, y perdone que me explaye en esto, eh, supongamos lo político, ¿qué es lo que hace? Si yo fuera por mercado, toda la ayuda, todo el recurso iría a las concentraciones de población. Es decir, Santiago, Concepción, a las capitales. Exacto. Porque así sería más eficiente el uso del recurso. La salud, por ejemplo, está organizada de esa manera. Se centraliza para que el recurso pueda ser más eficiente. Y desde ese punto de vista, uno podría llegar a la conclusión que lo mejor es poner todo en Santiago. ¿Me entiendes? Pero lo político es decir, ok, eso es cierto, es eficiente, sin embargo, existen otras consideraciones, como que yo pueda nacer en mi ciudad, o sea, que yo pueda realizar un parto sin problema, se puede atender un parto sin problema en mi ciudad y yo nacer como tu vecino. Y decir, entonces, yo quiero que no centralicemos a toda costa. Bueno,
Esas son decisiones políticas que van por encima del mercado. Ahora, ¿eso quiere decir que el mercado esté mal? Ese es uno de los temas que vamos a discutir. Otro tema, por ejemplo, que es la crisis económica de los 80, explica un poco esta situación del mercado. Por ejemplo, si usted recuerda los 80, esta ciudad, digamos, yo lo viví acá, el PEN, el POG, ¿no es cierto? Aún con todo ese tipo de trabajo que era precario, el desempleo llegó al 30% en el país. Imagínense que hoy día es 6-7%. La pobreza era cercana al 49-50%. Imagínense que ese número hoy día es 13%, 14%. Una de las dos grandes crisis del siglo XX, probablemente la más grande. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Una de las cosas que voy a proponer también. ¿Cómo explicamos esto que también? Porque una cosa es que se quiera adoptar un sistema económico, pero ¿por qué la población lo aceptó de alguna manera? Yo creo que en parte es por la crisis. Porque si usted recuerda cómo uno lo vive, en el fondo es, aquí se pasó hambre en esa época. Entonces necesitábamos lo más básico, que era ganar plata, como fuera, para salir de esa pobreza. Nuestro objetivo era que nuestros hijos, o sea, los papás querían que nosotros estudiáramos para que nunca más nos pasara pasar por ese momento duro que se estaba pasando. Entonces, yo creo que eso nos dio una materialidad exacerbada. El ser demasiado pobre te vuelve muy ansioso de materialidad. O sea, tú no te pones a soñar en un momento así. Tú no dices, oye, me gustaría que la sociedad hubiera más cultura, hubiera más respeto al patrimonio. Ese tipo de cosas las decimos hoy día, porque en ese tiempo nadie va a decir eso cuando no tenéis con qué llegar a la casa para comer. O llegaba el tarrito de mantequilla que era pura grasa y eso tenía que durarte para todo el mes. Entonces, eso nos dio una materialidad exacerbada a los padres nuestros, yo creo. Y ¿qué es lo que ocurrió? O sea, por eso también yo creo que el mercado funciona, porque de alguna manera el que nosotros nos vimos un poco obligados a ser microempresarios, a hacer nuestro propio negocio, porque no teníais nada que perder. Estabais tan mal que teníais que... Entonces, esta economía cala en la población y nosotros entramos en esa forma de vida. La concertación la acepta y eso nos vuelve un poco demasiado materialistas. ¿Qué ocurre después? Que los hijos de esa generación ya no se crían en ese estado de precariedad, de pobreza. Las cosas mejoran. Entonces, ¿qué ocurre en el fondo? Yo lo veo así. ¿Cómo llegamos a los movimientos sociales del 2011 o del 2006 de los jóvenes, ¿no es cierto? Es que de repente los hijos se dan cuenta que esta materialidad estaba mal. O sea, que habíamos perdido los sueños, que habíamos perdido las cosas, no nos preocupábamos de cosas como el patrimonio, la cultura, etcétera, etcétera. Y es eso lo que nos golpea. Eso en realidad, esta etapa de la historia, lo que está ocurriendo ahora es una vuelta atrás en el sentido de que antes del golpe nosotros teníamos un sueño republicano. Existía, independiente del partido que usted o la tendencia que usted tuviera, había un sueño de que las mayorías alguna vez llegaran al poder. ¿Me entiende? Y eso no ha ocurrido nunca. O cuando ocurrió, fue truncado. Eso es lo que ha vuelto. Lo que ha vuelto es que nosotros deseamos una sociedad mejor. No quizás con los errores que se cometieron en el pasado, pero ese deseo es el mismo que viene históricamente de nuestra historia. Entonces, en esa etapa, hoy día cuando vemos lo que hacen los políticos, claro, todos sabíamos, pero al probarse que se está haciendo, tú te empiezas a dar cuenta, bueno, ¿por qué tengo que aguantar eso? Pero ¿por qué tú dices eso? Porque ya tus necesidades no son las de precariedad, sino que tú piensas de otra manera. De alguna forma nos hemos desarrollado. En esto que estoy diciendo, la Internet, digamos, las nuevas tecnologías fueron claves. ¿Por qué fueron claves? Porque nos organizaron, nos coordinamos. Hoy día ya no tenemos la hegemonía o el poder que tenían los medios de comunicación antes. Usted recuerde, o sea, estaba
el Mercurio, la Tercera. Antes estaban 1, 2, 3 canales. Y todo eso era comandado, digamos, por pocas personas. Pero hoy día eso sigue existiendo, pero al otro lado tenemos las redes sociales, donde cada noticia que sale se pone en duda. Oye, no, aquí no están mintiendo. Y tú muestras pruebas y aparece. Yo he llamado la subelite, o sea, los que están debajo de la elite, que son personas que trabajan en una ONG, que están en una junta de vecinos, que son académicos, que no estaban en el poder, pero que le explican a los demás, porque hoy día hay mucha más educación. Son muchas personas ahora que pueden explicar lo que está ocurriendo y entonces usted duda y dice, no, esto que me dice el diario El Mercurio, la Tercera, qué sé yo, el canal, esto es falso, porque aquí tengo otra información. Y esta antes yo no la tenía, el meme es, digamos, el meme es el panfleto que yo ponía antes en una esquina, escondido. Exacto. Vote por Pisan, calladito, el graffiti. El meme hoy día es algo que lo ves todos los días. Pero está diciéndome una verdad, en el fondo. Entonces, en todo esto que le he tratado de decir, a lo mejor me alargué, pero esto es lo que vamos a tratar mañana. Vamos a tratar de profundizar en estos temas. Pero les pido que vayan. Es una conversación interesante. Esta conversación no es típica de hacerla en ciudades pequeñas. Eso es el cambio de los tiempos. Este debate que yo ahora algo le he explicado, se está haciendo en Santiago y se hace mirándose al ombligo. Nosotros lo podemos hacer de otra manera. Yo creo mucho más imparcial. Entonces es importante participar y escuchar y después debatir en las casas lo que está ocurriendo. De todas maneras, reiteremos entonces la invitación para mañana, muy temprano, día sábado. Los chiquillos están de vacaciones, los papás más relajados, así que se pueden dar un tiempo también para ir a escuchar y también participar de una muy buena discusión. Sí, una discusión que esperamos sea original, no es lo típico que se está diciendo, por eso yo he tratado de posar aquí algunas ideas que no son las que uno acostumbra a escuchar. Así que los invito y les agradezco de ya a este canal por siempre estar apoyando la promoción de este tipo de actividades. Así que muchas gracias.